En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, nos encontramos con una historia muy interesante que podría asegurar que en la actualidad para muchos sonará como algo imposible, como de locura, lo que allí nos dice el Señor. Porque cuesta creer por lo que Dios hace y seguimos viviendo y planeando como siempre lo hemos hecho. Hemos sabido que dentro de nosotros ha sido colocado el Espíritu de Dios y es este precisamente quien nos guía a evidenciar temor cuando estamos haciendo algo que es incorrecto y por ende no nos conviene. Mas sin embargo no escuchamos esa voz, esa alarma, esa alerta o esa manera que Dios tiene para avisarnos acerca de algo que está mal. Y finalmente solo terminamos decidiendo por lo que nuestro engañoso corazón nos guía a hacer o nos incita a hacer. De manera que mucha gente termina recibiendo cosas que les dañan, ya que hasta por miedo a ser firmes o enfrentar a las personas, terminamos también cometiendo errores o decidiendo por algo que sabemos que en su momento podríamos haber evitado. Lo cierto es que en el capítulo de Primera de Reyes 17, no solo el gobernante, que en esta oportunidad era el rey Acab, sino también la gente que él dirigía, se dedicaron a hacer todo lo que desagradaba al Señor. Y esto provocó que el Señor quitara la lluvia por un periodo bien largo. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar y es para que reflexiones en estas dos preguntas. ¿Eres de los que le echan la culpa a los gobernantes de todo lo que está pasando en el mundo y además en ti? Y segunda pregunta, ¿estás empezando por cambiar tú primero o estás esperando que el cambio llegue de afuera? Es muy dado del ser humano culpar a otros, escudarse en otros y hasta en los gobernantes de todo lo desagradable que les pasa, cuando no hacen el más mínimo esfuerzo para empezar a tener cambios en su propia vida individual y en eso se les va la vida sin ver cosas diferentes o mejores en sus situaciones. Hoy, así como sucedió en el tiempo de Elías, vengo a compartirte algo. En el mundo puedes estar viendo muchas situaciones, actitudes y comportamientos salidos de control, tan lejos de lo bueno, de lo sano, de lo agradable y lo perfecto que Dios ha diseñado para que nos vaya bien en todo, pero esto no debe ser motivo para que te unas a esto. Por el contrario, es todo esto lo que debería motivarnos para ser como lo fue Elías, que por más perversidad que vio, siempre conservó la comunión con Dios y fue precisamente su actitud firme que hizo que él hubiera recibido sustento suficiente durante todo este tiempo de sequía y de hambre. Elías, por negarse a ser como lo era todo el mundo, Dios lo guió en su plan. Le indicaba en todo momento a dónde debía moverse, tan así que pudo ver imposibles siendo posibles por medio de eventos sobrenaturales, donde muchos solo pasaban necesidad mientras seguían viviendo lejos de la búsqueda de Dios. Elías, por ejemplo, al comienzo fue alimentado por cuervos. ¿A quién se le ocurriría o a quién se le podría ocurrir que esto puede llegar a ser posible? Además, el alimento que recibiera pan y carne. ¿Acaso en lo natural es esto posible? Luego el Señor, cuando se secó el lugar donde había enviado a Elías, donde le ordenó ir, la siguiente instrucción fue acudir a la casa donde vivía una viuda, que en el momento en que llegó Elías tan solo contaba con un puñado de harina y con una vasija con tan solo un poco de aceite. Además que lo que ella estaba planeando en ese momento era simplemente amasar ese poco de harina para preparar lo que sería su última comida para compartirla con su hijo antes de morir. ¿Y qué dijo o qué fue lo que afirmó o contestó Elías ante esto? No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días, dice la palabra. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esto lo encuentras en Primera de Reyes 17, del 13 al 16. ¿Con qué propósito el Señor ha traído hoy esta porción de la palabra?
con el único propósito de que nosotros dejemos de pensar o creer que así como lo dicen las noticias terrenales, es como va a suceder, para que empecemos a creer que nuestro sustento, provisión o lo que estamos esperando y necesitando no van a llegar por causa solamente de lo que nosotros estamos escuchando, de lo que nosotros tenemos. Es por causa de lo que hoy hemos podido encontrar en Primera Reyes 17 que podemos empezar a creer por algo diferente. Es por causa de la palabra que debemos soltar la manera errada de creer mal durante toda nuestra vida, donde nos han hecho creer que solo podemos recibir o tener de acuerdo con nuestros recursos, porque aquí podemos ver donde no había nada, ni siquiera llovía, pero por una palabra o una instrucción que dio el Señor a Elías, y éste decidió creer, recibió abundantemente en tiempo de hambre y de escasez. Y de paso una viuda que decidió creer al soltar al Señor todo lo que tenía. Por fe ella también recibió su buena porción, su provisión y sustento por muchos días, como dice la palabra. Y puedes seguir estudiando de aquí en adelante y seguirás viendo cómo el Señor siguió proveyendo a Elías durante todo este tiempo de sequía y de hambre. Y a pesar de que los gobernantes de turno seguían haciendo lo desagradable a los ojos de Dios. O sea, no era porque hubiera mejorado el panorama, no era porque los gobernantes hubieran cambiado, no era porque la economía hubiera cambiado alrededor de Elías, sino porque él simplemente seguía aferrado y refugiado en el Señor en un tiempo difícil que se vivía en la tierra. No era solamente en su vida, era en todo su alrededor, pero Dios lo sustentó, Dios cuidó de él. Así que deja de ver tus recursos, deja de estar creyendo en las redes, a las noticias, a las estadísticas, porque Dios no se mueve por esto. Dios no tiene principio ni fin. Es el dueño de todo cuanto existe y todo cuanto necesitamos. Él no ha cambiado. Él es el principio y el fin. Así que nuestra provisión no depende de nosotros, del estado de la economía, de las noticias, sino de Dios, como dueño y Señor de todo cuanto existe. De manera que para finalizar, hoy el Señor te quiere dejar con una pregunta. ¿Creerás como lo hizo Elías y esta viuda luego de escuchar este mensaje, luego de recibir esta palabra? Dios te provea y te prospere conforme a tu fe. Bendiciones.